El Congo, cómo reventar un país insultantemente rico. La República Democrática del Congo es un país insultantemente rico. Tiene interminables tierras fértiles, exuberantes bosques madereros, ríos y lagos a rebosar de peces, es el primer productor de cobalto del mundo y el sexto de cobre, y alberga el 70% de las reservas de coltán del planeta, el famoso mineral que necesitan smartphones, portátiles, consolas y la gran mayoría de dispositivos electrónicos. También tiene reservas de petróleo y yacimientos de oro y diamantes. Solo lo del coltán, el 70% de las reservas del mundo y sin previsión de encontrarle un sustituto en un futuro cercano, le serviría a cualquier país occidental para gozar de una posición totalmente privilegiada en la geopolítica mundial. Tendría una economía próspera, grandes beneficios de las exportaciones de este mineral y un elevado índice de desarrollo humano. Sin embargo, la República Democrática del Congo tiene hoy el segundo menor PIB per cápita del mundo. Es prácticamente un estado fallido y figura entre los 10 más bajos en índice de desarrollo humano. ¿Cómo es esto posible? Para comprenderlo hay que empezar por el principio de la historia. La actual República Democrática del Congo consiguió su independencia en 1960 tras celebrar elecciones, y en ellas el líder independentista Patrice Lumumba fue elegido primer ministro. Paréntesis. Hasta entonces el Congo había pasado por dos fases de colonización belga. Primero, de 1885 a 1908, fue el patio particular del rey de Bélgica, Leopoldo II, quien lo explotó a su antojo y cometió incontables asesinatos, torturas y mutilaciones, sobre todo en las grandes plantaciones de caucho que funcionaban con trabajo esclavo. Millones de nativos murieron durante esos años. Lo más penosamente famoso es que, cuando los esclavos congoleños no alcanzaban a cumplir con las cuotas de recolección de caucho impuestas por el rey, se les cortaba una mano como escarmiento. Una brutalidad que fue ampliamente documentada y fotografiada. En estas fotos, congoleños sosteniendo manos cortadas. Después, de 1908 a 1960, se mantuvo una colonización algo más suave llevada por el gobierno belga, una mezcla de desarrollo de tinte europeísta y católico, paternalismo, apartheid y explotación de recursos sin cortar manos. Paréntesis dentro del paréntesis. De hecho, el uranio que usaron los estadounidenses para fabricar las bombas de Hiroshima y Nagasaki fue extraído del Congo. Fin del paréntesis dentro del paréntesis. Aún así, en la década de 1950 aún existían trabajos forzados en el Congo y la esperanza de vida de los congoleños no superaba los 40 años. Estos más de 60 años de explotación dieron una riqueza enorme a Bélgica y, de hecho, varios historiadores afirman que la posición de país aventajado de la que goza hoy es debido a la enormísima riqueza que extrajo a coste cero del Congo durante más de medio siglo. Fin del paréntesis. Vale, estábamos en cuando Lumumba es elegido primer ministro. Pues bien, el día que se formaliza la independencia, se dan unos discursos. Habla primero el rey de Bélgica, que cuelga todas las medallas a la potencia europea y a su antepasado Leopoldo II. Después habla el también recién elegido presidente del Congo, Kasavubu, que le lame los zapatos al rey belga. Y mientras esto ocurre, Patrice Lumumba está haciendo correcciones y anotaciones en sus papeles. El discurso que está acabando de pulir ha pasado a la historia como el discurso que costó la vida a Patrice Lumumba. You who have fought for independence and are today victorious, I salute you in the name of the Congolese government. I salute all my friends who fought relentlessly at our sides. We have been subjected to insults and sarcasms, to the blows we had to endure from morning to night just because we were Africans. We learned that the law was never the same according to whether it was applied to whites or blacks. Who will ever forget the shootings or the barbarous jail cells awaiting those who refuse to submit to this regime of injustice, oppression, and exploitation? Fue un discurso explosivo, vibrante, elocuente, lleno de verdad y de rabia durante décadas contenida. ¿Y qué pasó? Pues que Bélgica y Occidente se enfadaron. No solo por el bofetón público que Lumumba les acababa de dar, el discurso fue retransmitido en directo por radio en todo el Congo y por la radiotelevisión pública de Bélgica, sino porque era una clarísima declaración de las intenciones que tenía Lumumba como jefe del nuevo gobierno: cortar de raíz con toda atadura colonial y empoderar al Congo. Y claro está, Bélgica y Occidente no tenían ninguna intención de perder su dominio del Congo, pretendían seguir ejerciendo su influencia de manera no tan descarada, pero igualmente provechosa. ¿Y cómo terminó? Pues con Lumumba capturado y asesinado en una operación donde el trabajo sucio lo hicieron los rebeldes del sur del país, pero que fue orquestada y dirigida por Bélgica y Estados Unidos y con la connivencia de las fuerzas de la ONU,
que sabían lo que estaba ocurriendo y no intervinieron. Lumumba y sus 2 hombres de máxima confianza fueron asesinados y descuartizados en un campamento rebelde, sus cuerpos disueltos en ácido sulfúrico y sus huesos picados y esparcidos para borrar cualquier rastro del crimen. La CIA y el presidente Eisenhower dieron su visto bueno y colaboraron con el asesinato porque la retórica socialista con la que empezó a hablar Lumumba en plena Guerra Fría y en un país tan potencialmente rico como era el Congo les pareció amenazante. Y por cierto, los noticieros estadounidenses informaron de la detención casi jactándose de que fuera forzado a comer su propio discurso. For that, Lumumba suffered more indignities, including being forced to eat a speech, which he restated his claim to be the Congo's rightful premier. Even in bonds, Lumumba remains a dangerous prisoner, storm center of savage loyalties and equally savage opposition. Pues eso, se cargaron a Lumumba y financiaron a un títere de Occidente para que tomara el poder, el militar anti-URSS Mobutu Sese Seko. Mobutu resultó ser un dictador sanguinario, corrupto y nepotista que se petó la recién nacida democracia e instauró un régimen totalitario y cleptócrata del que se aprovechó para amasar una enorme fortuna en detrimento de los congoleños. A los países occidentales todos estos no les parecieron motivos suficientes como para retirarle su apoyo, y las relaciones fueron fluidas durante muchos años, con visitas frecuentes de Mobutu a Bélgica, Francia y Estados Unidos, como igualmente frecuentes fueron las donaciones de dinero y ayuda militar de estos países al dictador, que rebautizó el país con el nombre de Zaire. Mobutu estuvo en el poder 32 años, durante los que instauró el caos y la corrupción como forma de gobierno. En estos 32 años recibió préstamos del FMI para desarrollar el país, pero la mayor parte de ese dinero se lo embolsaron directamente Mobutu y su entorno, como el propio FMI denunciaba en un informe en 1982. Es alarmantemente claro que el sistema corrupto del Zaire, con todas sus manifestaciones malvadas y feas, y su mal gobierno y su fraude, van a destruir todos los esfuerzos de las instituciones internacionales. Sin embargo, el FMI y el Banco Mundial continuaron dándole préstamos, con las condiciones que ya conocemos: cero inversión en sanidad, educación y servicios públicos. Pero en los 90, terminada la Guerra Fría, Occidente ya no tenía ningún motivo para seguir sosteniendo a Mobutu, que en poco tiempo pasó de ser una voz del buen sentido y la buena voluntad, como una vez dijo Reagan, a convertirse en un despreciable dictador. Con la URSS fuera del mapa, Occidente lo dejó solo. Además, la nefasta situación económica empezó a provocar disturbios dentro y fuera del país. Querían su caída y, para rematarlo, se encontró de repente con que 1,5 millones de refugiados ruandeses entraban en su país. ¿Qué había pasado? Pues que se había empezado a perpetrar uno de los mayores genocidios del siglo XX. No vamos a explicar en este vídeo todo lo que llevó a los genocidios de la década de los 90 en esta región, ya que los orígenes se remontan a casi 100 años atrás y queremos contarlo con detalle para no caer en simplismos étnicos, así que lo dejamos para otro capítulo. Por ahora solo diremos que desde el año 1994 ha habido diversos genocidios y masacres en la zona, y que en Ruanda se asesinaron más de 800.000 ruandeses, lo que provocó un éxodo de millones de refugiados a los países vecinos. Y en esta situación de caos fue cuando empezó la guerra para hacer caer a Mobutu. Los países vecinos de Ruanda y Uganda, apoyados por Estados Unidos, se aliaron con un militar congoleño llamado Laurent Kabila. Este tal Kabila quería echar a Mobutu, y Ruanda y Uganda querían entrar en el Congo a por los refugiados ruandeses. Y así lo hicieron. Kabila se hizo con el poder en el Congo y las tropas de Ruanda y Uganda masacraron parte de la población congolesa y a los refugiados ruandeses. Hubo cientos de miles de asesinatos más. Al ver esto, Kabila ordenó a sus aliados Ruanda y Uganda que se retiraran del este del Congo, pero estos se negaron. Y ahí empezó la segunda parte de la guerra, la que enfrentó al Congo contra sus países vecinos. A partir de ese momento empezó el saqueo, que dura hasta nuestros días. Concretamente, los informes de la ONU hablan de saqueo a escala masiva. Hoy el este del Congo está controlado por numerosos grupos y guerrillas rebeldes, independientes o al servicio de los países vecinos, y por el propio ejército congolés, cada uno con sus orígenes, sus objetivos y sus negocios, que han hecho de la zona un lugar en guerra permanente. Un lugar donde la violación sistemática de mujeres se usa como arma de guerra para reventar las comunidades locales y donde el uso de niños soldado está muy extendido, algunos de los cuales, según se ha documentado, tienen solo 7 años. Con esta situación, multinacionales de todo el mundo aprovechan como auténticas carroñeras para comprar minerales a precio de saldo, ya que hacen tratos directamente con las guerrillas que controlan cada zona y, por tanto, el precio al que los consiguen es mucho menor que si tuvieran que negociar con un gobierno fuerte.
Es decir, compran minerales a los grupos armados, lo que hace que los grupos armados puedan seguir luchando y así la guerra no termina nunca. Pero parece que les importa poco estar alimentando este conflicto. La web ethicalconsumer.org muestra que casi ninguna empresa fabricante de dispositivos electrónicos se preocupa por si los materiales que llevan sus dispositivos son minerales de sangre del Congo, lo que seguramente se traduzca en que la gran mayoría sí los llevan. Y así es como el país insultantemente rico que es el Congo ha sido y sigue siendo a día de hoy despojado de su riqueza. Hasta la próxima, un pato.